Todo sucedió una noche silenciosa en el mar, el tipo de noche que te envuelve en una atmósfera de inquietud. La brisa golpeaba el rostro de los hombres en la cubierta, mientras el sonido de olas rompiendo contra el casco del barco se mezclaba con el murmullo distante de las máquinas. Estábamos en una misión de patrullaje por la costa, un recorrido que, aunque rutinario, siempre requería de nuestra máxima atención. La tripulación, compuesta por hombres y mujeres valientes, se movía con la familiaridad de quienes han pasado años juntos. Pero esa noche había algo en el aire que no podía ignorar. El reloj marcaba la medianoche cuando el radar comenzó a emitir señales erráticas. Al principio algunos de nosotros pensábamos que era un mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, el oficial de turno, con su rostro pálido y nervioso, se acercó al capitán y le susurró algo al oído. La mirada del capitán se tornó seria y decidió que era mejor investigar. Mientras nos acercábamos a la ubicación indicada, la atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Conforme nos acercábamos, la niebla empezó a remolinarse a nuestro alrededor, cubriendo el mar en un manto blanco que parecía devorarlo todo. La visibilidad se redujo drásticamente y el faro de proa apenas iluminaba unos metros frente a nosotros. Esa sensación de vulnerabilidad era palpable. Cada hombre en la tripulación compartía un silencio tenso, como si todos supiéramos que estábamos a punto de enfrentar algo desconocido. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte. Era una esfera luminosa, flotando en el aire, pulsando como un corazón vivo. La luz era intensa, de un color azul brillante que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba en ese momento. El capitán, con la voz firme pero tensa, ordenó que nos acercáramos con cautela. La intriga y el miedo comenzaron a mezclarse en nuestros estómagos. A medida que nos aproximábamos, el barco empezó a temblar. Las vibraciones se sentían en los huesos, como si el mar estuviera vivo y enfurecido. La temperatura descendió de golpe, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una sensación que nunca había experimentado antes, como si algo estuviera presente, algo que desafiaba nuestra comprensión de la realidad. La luz se hizo más intensa, y en un momento los gritos comenzaron a resonar en el aire. Eran gritos distantes, vagos, como si alguien estuviera clamando desde las profundidades del océano. El capitán intentó mantener la calma, pero todos podíamos ver la preocupación en su rostro. Entonces, ante nuestros ojos atónitos, una figura comenzó a materializarse, que parecía desvanecerse en el aire. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos vacíos y tristes reflejaban una profundidad que melaba líquido vital. La figura se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia nosotros. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La tripulación estaba paralizada, atrapada en un estado de asombro y terror. Yo sentí que el aire se volvía espeso, como si no pudiera respirar. La figura etérea miraba a cada uno de nosotros, como si estuviera buscando algo, una respuesta o una conexión. De repente la figura dio un paso atrás y con un movimiento brusco se desvaneció en la luz. La esfera brillante se apagó de inmediato y el barco volvió a ser envuelto en la oscuridad. El sonido de las olas volvió a llenar el aire, pero el silencio de la tripulación era ensordecedor. Todos nos miramos buscando alguna explicación, pero no había palabras que pudieran describir lo que acabábamos de experimentar. Con el corazón latiendo con fuerza, el capitán ordenó que regresáramos al puerto. La misión esa vez fue olvidada. Estábamos atrapados en un momento que marcó nuestras vidas para siempre. Aquella noche el mar nos reveló un secreto que preferiríamos no haber conocido.
como estas, hay muchas historias más. Mi nombre es Ángel Ramírez, pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado, regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes, provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento.
y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva, y poco a poco fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas, y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban. Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios,
y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La ciudad de Cancún, conocida por sus hermosas playas y su vibrante vida nocturna, había sido transformada en un campo de batalla, en una lucha contra la maña. El grupo delictivo con las siglas CG había extendido su influencia en la región, y el caos se había convertido en una amenaza constante para los residentes y turistas. Como parte del Comando X, mi misión era erradicar esta plaga antes de que se convirtiera en una epidemia incontrolable. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Hemos recibido información sobre una reunión de alto nivel. Todo esto entre los líderes de la maña en un hotel abandonado en la zona hotelera. Necesitamos desmantelar esta operación de inmediato, dijo con una determinación, con su voz que era firme, pero con una tensión palpable en el aire. Todos sabíamos que lo que nos esperaba era peligro. A medida que nos preparábamos, el peso de la responsabilidad se hacía evidente. La vida de muchos dependía de nuestras acciones, y la idea de enfrentarnos a un grupo que no dudaba en usar el caos para proteger sus intereses me llenaba de inquietud. Revisamos nuestro equipo, asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas mientras nos dirigíamos a la zona hotelera. Al llegar, la escena era surrealista. Las palmeras se mecían suavemente en la brisa y el sonido de las olas rompía en la orilla, pero la belleza del lugar se veía empañada por la realidad que enfrentábamos. Las calles estaban desiertas y la sensación de que el peligro acechaba en cada esquina aumentaba. El caos que reinaba en Cancún era como una sombra que cubría todo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el hotel. A medida que nos acercábamos, la tensión se intensificaba. Sabíamos que los hombres de la maña estarían armados y listos para luchar. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a rodear el lugar y asegurarnos de que no se escapen. Al llegar al hotel, la estructura parecía un vestigio de un pasado glorioso, pero el abandono y la decadencia eran evidentes. Hicimos un reconocimiento del lugar y el silencio era abrumador. En el interior se podía escuchar el murmullo de voces y la adrenalina comenzó a elevarse entre nosotros. Con una señal del capitán, entramos en el hotel. Las puertas chirriaron al abrirse y el eco de nuestros pasos resonó en el vestíbulo vacío. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, disparando a quemarropa. Las balas silbaron a nuestro alrededor y en ese instante el caos se desató. Recuerdo el momento en que vi a un hombre corpulento con un tatuaje de un dragón en su brazo. Parecía ser el líder del grupo. Su mirada era fría y calculadora, y su expresión reflejaba la arrogancia de quien se cree invulnerable. Sin pensar, levanté mi arma y disparé. La bala lo alcanzó en el pecho, pero en lugar de caer, se lanzó hacia un lado buscando cobertura. La lucha se intensificó y las balas volaban en ambas direcciones. El sonido de los disparos era ensordecedor. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, tratando de mantenernos juntos en medio del caos, pero esta situación era feroz y cada segundo contaba. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Vi a un compañero caer alcanzado en la pierna. Cómo fue su grito de dolor que resonó en mis oídos mientras trataba de avanzar, y en ese momento la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó con fuerza. No solo estábamos enfrentando hombres armados, estábamos lidiando con la desesperación y así como con el miedo de personas que habían sido atrapadas en un ciclo de caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero el líder, el hombre del dragón, seguía en pie, herido pero decidido a luchar. La tensión se sentía y sabía que no podía dejar que escapara.
Con un último esfuerzo me lancé hacia él intentando someterlo. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo golpeándonos y tratando de obtener el control. La rabia y el miedo se mezclaban en el aire, y en ese instante todo lo que había aprendido sobre la moralidad y también la justicia se vio desvanecido. Solo había un objetivo: detener a ese hombre. Con un giro logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Estaba respirando con dificultad, y en su mirada había una mezcla de furia y desesperación. «No sabes lo que has hecho», dijo con una voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente, y una ola de duda me atravesó. ¿Realmente estábamos haciendo lo correcto? Mientras lo llevábamos fuera del hotel, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado un líder, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. La lucha no era solo contra hombres armados, sino contra un sistema que había devastado comunidades enteras. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía, mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La cara de esos hombres, la brutalidad de la lucha y el rostro de mi compañero herido. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Días después revisamos los informes y nos enteramos de que el caos no había disminuido. El vacío dejado por la captura del líder había sido rápidamente llenado por otros, dispuestos a asumir el control. La sombra de ese grupo seguía acechando y la lucha parecía interminable. La vida en Cancún ha continuado, pero la sombra de estos malhechores siguen acechando. Como lo dije antes, la lucha no es solo contra hombres armados, es contra un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino sería largo y arduo, pero que también teníamos la responsabilidad de seguir adelante, de luchar por un futuro donde la paz y la justicia no fueran solo sueños lejanos. El viento soplaba frío en la llanura, y el paisaje árido se extendía ante mí, interrumpido solo por algunas colinas y un par de casas de adobe que parecían más sombras que estructuras. Habíamos llegado a esta región desértica para llevar a cabo una misión de reconocimiento, desmantelar una operación del narcotráfico que había crecido como una mala hierba en el corazón de la comunidad. La inteligencia había indicado que un cargamento importante de metanfetaminas iba a ser trasladado a un punto de venta, y nuestra tarea era interceptarlo. Mi unidad, un grupo de intervención táctica, estaba compuesta por hombres y mujeres entrenados para operar en situaciones extremas. Sabíamos que el enemigo no era solo un grupo de narcotraficantes, era una red bien organizada con recursos y conexiones que se extendían más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nosotros estaba consciente de que el peligro era inminente, y el ambiente tenso solo intensificaba nuestra preparación. Al amanecer, nos reunimos en un pequeño refugio, un antiguo almacén que había sido abandonado. Mientras revisábamos nuestro equipo, el sonido del viento era casi ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir. El desierto podía ser un lugar hermoso, pero también era implacable. Sabíamos que además de los narcotraficantes, el calor y la falta de agua podían convertirse en nuestros peores enemigos. Después de una breve reunión, comenzamos a movernos hacia nuestro objetivo. A medida que nos acercábamos al punto de encuentro, la tensión crecía. La comunicación era clave, y cada uno de nosotros mantenía su mente centrada en la misión. En la distancia y el humo de un motor, el transporte de los narcotraficantes estaba en movimiento. Tomamos posiciones estratégicas en los cerros que rodeaban el área. Desde allí, podíamos observar el camino polvoriento que conducía a la aldea.
Mi corazón latía con fuerzas mientras esperaba la señal. El sonido de un motor se hacía más fuerte, y pronto vi un vehículo pick-up acercarse, cargado de hombres armados. Sabía que era el momento de actuar. ¡Ahora!, grité a través del comunicador, y el silencio se rompió con el estruendo de nuestros disparos. Las balas silbaban en el aire, y en ese momento el caos se desató. Los narcotraficantes, sorprendidos, comenzaron a disparar en nuestra dirección. Mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Cada disparo era un esfuerzo por proteger a mis compañeros y detener la amenaza. El vehículo se detuvo abruptamente y los hombres armados comenzaron a salir, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi compañero, el sargento Torres, se movió rápidamente hacia una posición más cercana. Lo vi disparar con precisión, neutralizando a uno de los narcotraficantes que intentaba tomar una mejor posición. El sonido del tiroteo era ensordecedor y la tierra se levantaba a nuestro alrededor, una nube de polvo y escombros que hacía que todo se sintiera surrealista. La realidad de lo que estábamos haciendo se abalanzó sobre mí, pero no había tiempo para dudar. La misión era clara: detener la transferencia de productos ilícitos y proteger a la comunidad. Mientras avanzábamos, noté un hombre que parecía ser el líder del grupo, gritando órdenes a sus hombres. Tenía una mirada de furia y desesperación, y su actitud era la de alguien que no se rendiría fácilmente. Sabía que debía actuar. Con un gesto me moví hacia un lado, buscando una mejor línea de tiro. El viento soplaba con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que debía mantener la calma. Finalmente, logré encontrar una posición adecuada. Mi rifle estaba firme en mis manos y apunté. El líder estaba a unos 20 metros de distancia, y su mirada se encontró con la mía. En un instante apreté el gatillo. El disparo resonó en el aire y el hombre cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El impacto fue inmediato. Sus hombres comenzaron a desmoronarse y el miedo se apoderó de ellos. A medida que la batalla continuaba, me di cuenta de que los narcotraficantes estaban perdiendo terreno. La confusión y el caos reinaban entre ellos y comenzamos a avanzar. Cada paso que daba era un esfuerzo por mantener la presión. Había un sentido de camaradería entre mis compañeros, una conexión que se forjaba en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del combate, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Me agaché instintivamente y vi a uno de mis compañeros caer al suelo herido. La realidad de esta situación se hizo presente de inmediato. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvaneció, reemplazada por un frío escalofrío que recorrió mi espalda. ¡Cobertura!, grité mientras me movía hacia él. Sabía que debía actuar rápido. Mientras disparaba en dirección a los narcos, otros compañeros se unieron a mí para cubrir a nuestro herido. A pesar del caos, la coordinación entre nosotros era evidente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Logramos estabilizar a nuestro compañero y lo arrastramos a un lugar seguro. La batalla seguía en curso, pero había una sensación de determinación que nos envolvía. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos luchando contra un sistema que había devastado comunidades y también arruinado vidas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logramos tomar el control de la situación. Los narcos se dispersaron y el silencio comenzó a caer sobre el desierto. Miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros exhaustos, pero todos con la mirada de un trabajo bien hecho. Ese día habíamos interceptado el cargamento y esa victoria fue un paso más en la lucha que teníamos contra el narco. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adhirió a mi piel como un manto,
y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces, mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. 2 minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo, saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas. Sentí el peso del rifle en mis manos, y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí, concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan. En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró, y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos, y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea, y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de balas cerca de mi cabeza,
y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. Debemos capturarlo antes de que cause más daño, dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar, el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no puede escapar. Nosotros nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el Chacal no se rendiría sin pelear. De repente, un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él.
Su mirada era feroz, y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire, y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos, y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «No terminen con su vida. Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que los sigue acechando, recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad, y también el terror constante que se vive día a día. Quiero contarles algo que pasó en la ciudad de Veracruz. Esa ciudad bañada por la brisa del Golfo de México. Era un lugar de contrastes. La belleza de sus playas y su cultura vibrante se veían ensombrecidas en ese tiempo por la brutalidad de un grupo armado. Eran los de la última letra, que había hecho de Veracruz su territorio, y el caos había alcanzado niveles inimaginables. Como parte del Comando X tenía la responsabilidad de enfrentar esta realidad a diario,
un desafío que a menudo se sentía como una condena. Esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos reunido información sobre una reunión clave de los líderes de la última letra. Se llevará a cabo en un viejo almacén en el puerto. Debemos desmantelar su operación, lo dijo con un tono firme y decidido. La urgencia en su voz era palpable. Sabíamos que esta misión no solo era crucial, era una cuestión de vivir o no vivir. Al prepararnos, la tensión en la sala era insoportable. La adrenalina comenzaba a fluir, pero también había un peso en el aire, un recordatorio del caos que nos esperaba. Cada uno de nosotros había visto el terror de cerca, y sabíamos que esta misión podría dejarnos marcados para siempre. Al llegar al puerto, la escena era perturbadora. El ruido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el murmullo de la ciudad, pero había un silencio ominoso que envolvía el lugar. La sombra del caos se cernía sobre nosotros, y el ambiente era como un volcán a punto de estallar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el almacén. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Las calles estaban desiertas, y la sensación de que había ojos invisibles observándonos era demasiado inquietante. Sabíamos que ese grupo no dudaría en eliminar a cualquiera que intentara interrumpir su negocio. Al llegar al almacén, el capitán hizo una señal. «Vamos a rodear el lugar, no podemos permitir que se escapen», ordenó. Nos movimos en silencio, posicionándonos estratégicamente. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de las voces en el interior se hacía más claro, y la adrenalina empezaba a apoderarse de mí. El capitán dio la señal de ataque. Entramos al almacén como una tormenta, con nuestras armas listas. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un disparo en la noche. De inmediato el caos se desató. Esos hombres armados hasta los dientes reaccionaron con rapidez, disparando hasta matar. El olor a pólvora llenó el aire, y el estruendo de las balas reverberaba en las paredes. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían su piel. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba la determinación de un hombre dispuesto a luchar. Sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el pecho y su cuerpo cayó al suelo. La realidad de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. La batalla continuó, y el caos se volvió más intenso. A medida que avanzábamos, la lucha se tornaba más feroz. Esos hombres eran expertos en combate y no se rendían fácilmente. Sentí el sudor correr por mi frente mientras intentaba mantener la calma, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Yo vi a un compañero caer en ese momento. Fue herido en el abdomen. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras intentaba avanzar. Vi cómo gritaba por ayuda y en ese momento el caos se volvió aún más real. No había tiempo para pensar en él, porque la lucha continuaba. Un disparo silbó cerca de mí y la adrenalina me empujó a seguir disparando. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero no todos se rindieron. Un grupo logró escapar hacia la parte trasera del almacén. «No podemos dejar que se vayan», gritó el capitán. Sin pensarlo, seguí a mis compañeros hacia la salida trasera. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. La pelea se había trasladado al exterior, y el sonido de las balas resonaba entre los contenedores. En medio del caos vi un par de hombres intentando huir. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé, pero en el último momento algo me detuvo. La imagen de su rostro, reflejando miedo y desesperación, definitivamente me hizo dudar. «Dispara», gritó uno de mis compañeros. La urgencia en su voz me empujó a actuar, pero en ese instante de indecisión los hombres lograron escapar, corriendo hacia la oscuridad de la noche. La sensación de impotencia me invadió. Habíamos perdido un enemigo, pero también había un costo emocional que no podía ignorar. Esa vez regresamos a la base con el peso de todo lo que habíamos vivido. Sí, capturamos a algunos de esos hombres, pero la victoria se sentía vacía. Ese caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. A medida que pasaban esos días, la sombra de ellos seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio.
pero también un recordatorio de que esta lucha iba a continuar. Los ecos del caos resonaban en la ciudad y la población seguía atrapada en un ciclo de miedo. Era un día fresco y nublado en el puerto de Mazatlán, un lugar donde el océano y la vida marina se entrelazan de manera armoniosa. Como miembro de la Marina, había estado asignado a esta base temporal para participar en una operación de vigilancia. La misión era monitorear las actividades pesqueras y asegurarnos de que no hubiera pesca ilegal en nuestras aguas. Sin embargo, esa rutina tranquila pronto se convertiría en una experiencia que jamás podría olvidar. Desde temprano, la base estaba activa y los barcos zarparon en diferentes direcciones. Mis compañeros y yo nos dividimos en grupos y nos distribuimos en las embarcaciones. Mi equipo se encontraba a bordo de un patrullero de la Armada de México, y mientras navegábamos, el sonido del motor y el olor a salitre nos envolvía. En ese momento todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba fuera del lugar comenzó a crecer en mi interior. Después de varias horas de patrullaje, un informe llegó a nuestra radio. Un barco pesquero había sido encontrado a la deriva en una zona poco transitada y se había perdido contacto con su tripulación. La orden fue clara: investigar la situación. Nos acercamos al lugar y a medida que nos aproximamos, notamos que el barco, un viejo pesquero llamado El Pescador, tenía una apariencia desgastada, como si hubiera estado allí durante semanas. Al abordar el barco, la atmósfera se tornó inquietante. No había señales de la tripulación y el silencio era abrumador. La cubierta estaba cubierta de redes de pesca y el olor a mar en descomposición llenaba el aire. Comenzamos a explorar el interior, buscando cualquier pista que pudiera explicar la desaparición de todos los pescadores. Las cabinas estaban desordenadas y había comida en la mesa, como si hubieran dejado todo de repente. Mientras revisábamos, uno de mis compañeros, el cabo García, encontró algo extraño en una bodega. Era un diario, empapado y desgastado. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de garabatos y algunos dibujos que parecían reflejar una obsesión creciente. Había menciones de una criatura del mar, una especie de monstruo que supuestamente habitaba en las profundidades. Las entradas se volvían cada vez más erráticas y desesperadas, describiendo encuentros extraños y voces que susurraban desde el agua. La última entrada era particularmente perturbadora. No podemos quedarnos aquí, ella nos está buscando. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras yo leía esas palabras. La idea de que algo pudiera estar acechando en el mar me llenó de inquietud. Decidimos seguir explorando el barco, pero la sensación de ser observado se intensificó. Cada ruido, cada movimiento, parecía amplificarse en el silencio. Fue entonces cuando escuchamos un sonido proveniente de la parte inferior del barco. Un leve susurro que parecía llamar a alguien. Sin pensarlo, decidí descender a la bodega. Mis compañeros me siguieron, y al llegar, nos encontramos con un espectáculo aterrador. En el rincón había una pequeña caja de madera, cubierta de algas y moho. Al abrirla encontramos objetos personales, fotos de la tripulación, un reloj y, lo más inquietante, un amuleto tallado en forma de pez. La atmósfera se volvió opresiva y la sensación de estar atrapados en algo más grande que nosotros se apoderó del grupo. Mientras estábamos allí, el radio comenzó a emitir estática. Una voz distorsionada se escuchó, y aunque no pudimos entender lo que decía, la inquietud nos invadió. Justo en ese momento, el cabo García sintió que algo lo tocaba en la espalda. Se giró rápidamente, pero no había nada. La tensión era palpable, y decidimos que era hora de salir de allí.
Al regresar a la cubierta, el cielo había oscurecido y una niebla espesa comenzó a cubrir el agua. La visibilidad se redujo drásticamente y la sensación de aislamiento se intensificó. En ese instante el motor del barco comenzó a fallar y el pánico se apoderó de nosotros. Sin saber qué hacer, intentamos reiniciar el motor, pero no respondía. La niebla continuaba engulléndonos y la sensación de que algo nos acechaba se volvió insoportable. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia y todos nos congelamos. Era un sonido humano, pero tan lleno de terror que nos hizo temer lo peor. Sin pensarlo, decidimos buscar a la tripulación desaparecida. Comenzamos a gritar sus nombres, pero solo el eco de nuestras voces nos respondía. Era como si la niebla hubiera absorbido todo sonido. Mientras buscábamos, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Podía sentir la presión en el aire y la ansiedad crecía. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos, apenas visible entre la niebla. Era un hombre, o al menos eso parecía. Me acerqué, pero cuando llegué a su lado, la figura se desvaneció. Fue un golpe brutal a mi cordura, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Regresé corriendo al barco gritando a mis compañeros que debíamos salir de allí, pero al llegar descubrí que el cabo García había desaparecido. La desesperación se apoderó de nosotros y comenzamos a buscar frenéticamente. La niebla se espesaba y el miedo a lo desconocido se convertía en terror. No sabíamos si era el mar o algo más lo que nos estaba atrapando. Finalmente logramos reiniciar el motor y con esfuerzo comenzamos a alejarnos del pesquero. La niebla parecía separarse lentamente y al mirar hacia atrás vi algo que me heló mi líquido vital. En la distancia una figura se asomaba sobre la cubierta del pescador, una sombra que parecía moverse de manera antinatural. Mi corazón se aceleró y lo último que vi fue un destello de ojos brillantes antes de que la niebla lo cubriera nuevamente. Regresamos a la base, pero la experiencia nos dejó marcados. La desaparición del cabo García y la extraña atmósfera que habíamos encontrado en ese barco continuaron persiguiéndonos. A pesar de que se realizó una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró rastro del cabo, ni siquiera de la misma gente que estaba en ese barco. Con el tiempo la historia del pescador se convirtió en una leyenda entre los marineros. Se dice que el barco había sido maldito y que aquellos que se acercaban a él nunca regresaban. Al día de hoy puedo decirles que esa experiencia me hizo valorar la vida y la fragilidad de la existencia. Nunca olvidaré la mirada de aquel hombre en la niebla, ni el eco de su grito que resonaba en mis oídos. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra,
Algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. "No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte", declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. "No olviden lo que han hecho", decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa,
La atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, y al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo, hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación, cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de p***, sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente, y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire, y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba. Y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado.
En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti. La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Mi nombre es Ángel Ramírez. Pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche, durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario.
Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes, provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento, por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque, y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente.
Incluso llegamos a reforzar la vigilancia con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva. Y poco a poco, fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas. Y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban. Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la Marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas.
La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente, un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos. Estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor, y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. Al suelo!», gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. «¿Por qué están aquí?», preguntó con su voz temblorosa. «Ustedes no pueden detenerme». «No estamos aquí para hablar», respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. «Estamos aquí para ya acabar con esto». Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad
calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondremos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. «Escuchen, este tipo no se rendirá fácilmente», comenzó, con su voz resonando en el ambiente. «Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado». Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa, con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente, un estruendo resonó en el piso de arriba. «¡Contacto!», gritó uno de mis compañeros, y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. «¡Al suelo!», gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. «¡Fuego, fuego!», ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego,
Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «Devuélvanle al fuego», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes, y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba. Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo. Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. «¡Alto, Marina! ¡Marina!», grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado, y honestamente, es algo que nunca pienso olvidar. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y, con un movimiento rápido, forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo. Con una voz grave: «No subestimen esto.
Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente. Nosotros continuamos avanzando y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. Esto no se siente bien, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar.
¿Qué fue todo esto?, pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. ¿Realmente crees que estaban haciendo rituales? Su mirada era seria. No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas. Es algo más profundo, dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy la lucha contra el narco no ha terminado, y me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Historias de terror de la internet.